Bueno, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Le doy una vez más gracias a Dios porque me permite una vez más predicar su palabra y porque nos ha dado un día más de vida. Les voy a pedir que nos vayamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 16. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 16. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y su letra dice así: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y en esta hora, queridos hermanos, yo le vengo a predicar bajo el tema sabiendo aprovechar una situación. Como dice su palabra, verdad que los días son malos. Y es verdad, ahorita estamos en unos días, en una crisis que no podemos salir ni de los hogares porque nos puede dar esa enfermedad o nos puede llevar la policía o otro tipo de caos. Pero si sabemos que estamos en las manos de Dios, no va a haber ningún tipo de enfermedad o situación que nos pueda venir a agraviar para nosotros venir y caer en lo que es el pecado. Yo les quiero, antes de empezar este pequeño mensaje, quiero explicarles lo que significa las siguientes palabras. Lo que significa la palabra aprovechando, significa tomar ventaja, no desaprovechar una oportunidad. Y lo que significa la palabra malos o malos, y significa, se dice de lo que extraña un peligro. Entonces, uno de los grandes ejemplos que nos da la Biblia, queridos hermanos, de una mujer que supo aprovechar una situación fue la mamá de Moisés. Usted lo podrá ver ahí en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 1 al 10. Y es que la palabra dice que un varón de Leví, de la tribu de Leví, vino y tomó a una mujer de la familia de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo. Pero dice que en ese tiempo el faraón, había un nuevo faraón, dice que el faraón mandó que dio una orden a que echaran a todos los niños al río, porque el pueblo de Israel se multiplicaba en gran manera y los egipcios le temían temor al pueblo de Israel. Entonces lo que el faraón decidió fue que a todos los varones, a todos los niños, los echaran al río, o sea, los mataran, pero a los que eran niñas, las que eran hembras, las dejaran vivir. Y dice que cuando el niño nació, fue escondido 3 meses, la mamá lo escondió 3 meses. O sea, la mamá estaba, tanto como estaba arriesgando su vida, como estaba poniendo en peligro la vida del niño. Y dice que ya después, cuando vio que no lo pudo tener más escondido más de los 3 meses, dice que ella vino y hizo una arquilla de madera, una arquilla de juncos, y la calafateó con brea. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que nosotros, queridos hermanos, aunque estemos en una situación difícil, no importa lo que se nos ponga enfrente, si Dios está con nosotros, Dios es nuestra arca, en la cual nosotros vamos a poder pasar por medio del río sin ahogarnos, por medio del fuego sin quemarnos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si Dios está con nosotros, no va a haber nadie que nos pueda venir a intimidar. Y dice que la mujer puso al niño en el río, y dice que una hermana lo miraba de lejos. Y en ese momento la hija de Faraón paseaba por el río, dice, con su doncella. Y de repente dice que la hija del Faraón vio a la arquilla. Y dice que mandó a una de las doncellas para que fueran a traer la arquilla. Y pues dice que cuando abrió la arca que había hecho la mamá de Moisés, vio al niño y que el niño lloraba. Entonces ella tuvo compasión y dijo que el niño era de uno de los hebreos. Entonces dice que la hermana que miraba a la mamá de Moisés de lejos, dice que le dijo a la princesa: te iré a llamar a una de las concubinas para que te críen el niño. Y dice que cuando ella fue, trajo a la mamá del niño, o sea, a la mamá de Moisés, y ella se lo llevó para criarlo, para domesticarlo a su manera, a su forma. Dice que cuando el niño creció, la mamá lo trajo a la hija del faraón, la cual le puso por nombre Moisés, porque dijo: de las aguas lo he tomado. Entonces, ¿qué quiere decir? Muchas veces el Señor va a poner personas a las cuales nos van a venir a ayudar a salir de la situación de la que nosotros estamos. Así como esta princesa tomó al niño, esas significan personas a las cuales nosotros, queridos hermanos, van a venir a nosotros para podernos ayudar a salir de la situación o el problema en el cual nosotros estamos metidos, o en el proceso el cual nosotros estamos pasando. Porque no importa, querido hermano, el proceso que nosotros estamos pasando, siempre Dios va a mandar personas
las cuales nos van a venir a ayudar en cada momento, los cuales nos van a venir a dar una palabra de aliento, los cuales nos van a venir y nos van a enseñar que Dios es más poderoso cuando le adoramos en una situación difícil que cuando estamos adorándole simplemente por darle gracias. Pero el Señor es misericordioso con todos nosotros. Gloria a Dios. También uno de los grandes ejemplos que nos da la Biblia, queridos hermanos, es cuando Jesús sanó a un paralítico. Usted lo podrá ver allí en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Libro de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Y dice que, la palabra dice que aconteció que un día Jesús estaba enseñando en una casa, y dice que estaban los fariseos y los escribas, los doctores de la ley, observando a Jesús. Y cuando dice que Jesús estaba dentro de una casa, unos hombres llevaron a un paralítico, lo querían meter, o sea, estaban en una situación difícil porque dice la palabra que había una gran multitud que estaba alrededor de donde estaba Jesús. Y dice que los hombres querían llevar al paralítico, en el cual lo llevaban en una camilla, lo querían llevar para donde estaba Jesús para que el paralítico, fuera sanado. Entonces dice que los hombres, ya viendo que no podían entrar por en medio porque era mucho la multitud, entonces lo que ellos hicieron fue buscarle una solución a la situación en la que estaban. Y dice que ellos vinieron y subieron al tejado de la casa y ahí hicieron un agujero. Y ahí fue donde metieron al paralítico para que Jesús lo sanara. Y dice que cuando nosotros, queridos hermanos, estamos en una situación difícil, pero nosotros venimos y le hallamos una solución por medio de Cristo Jesús, Dios siempre nos va a ayudar a nosotros, siempre nos va a respaldar en lo que nosotros hacemos. Porque yo le voy a decir algo, querido hermano. Una cosa es que nosotros estemos en una situación difícil y caigamos, y otra cosa es que nosotros estemos en una situación difícil y la sepamos aprovechar para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué forma? Nosotros, queridos hermanos, estamos en una situación difícil, como por ejemplo estamos ahorita en estas pandemias que no podemos salir porque nos tienen encerrados en nuestra casa. Lo que nosotros podemos hacer es orar, es ayunar, porque el enemigo cree que por cerrar el templo, cerrar las iglesias, acabó todo con los cristianos. Pero déjeme decirle algo, querido hermano. El enemigo podrá cerrar el templo, pero la iglesia somos nosotros, y de nosotros depende si la iglesia se mantiene cerrada o si la iglesia se mantiene activa en el fuego de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a poder, hermano, mantenernos activos? Si nosotros verdaderamente adoramos al Señor en espíritu y en verdad, nosotros nos vamos a mantener sin importar que las iglesias estén cerradas, sin importar que los templos estén cerrados, sin importar que a nosotros nos tengan encerrados en nuestros hogares, sin importar eso. Nosotros, si lo adoramos en espíritu y en verdad a nuestro Señor Jesucristo, siempre le vamos a pasar adorando en nuestros hogares. Por medio, tal vez nosotros salimos a la pulpería o a un trabajo, nosotros, si somos adoradores en espíritu y en verdad, le vamos a adorar en medio de cualquier situación por la cual nosotros estemos pasando. Por ejemplo, esta aquí donde estamos nosotros. Muchos cristianos, querido hermano, no han trabajado, no han tenido dinero, no han tenido efectivo para dar pan, para dar alimento a su familia. Pero yo le voy a decir algo: si usted está en este momento, está ahí donde está, es porque a usted no le ha faltado el pan, porque Dios siempre respalda, como dijo David: joven fui y no vi justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y es que yo le voy a decir algo, hermano: cuando nosotros dependemos de la mano de Dios, no va a haber nada que nos quiera venir a intimidar. Puede que sí, muchas veces nos falla nuestra fe para salir de esa situación, pero no importa, querido hermano. Cuando a nosotros nos falla la fe, ahí es cuando entra la mano de Dios a rescatarnos a nosotros, querido hermano, y para darnos a entender que cuando nuestras fuerzas se acaban, ahí entran las fuerzas de Él, querido hermano. Y ahí es donde nosotros podemos entender una vez más que el Dios que nosotros alabamos es un Dios vivo, un Dios, querido hermano, un Dios todopoderoso, que no importa, querido hermano, las situaciones en las que nosotros estemos pasando, los problemas, nosotros, querido hermano, estamos sujetos a la mano de un Dios vivo, estamos en el hueco de la palma de su mano. Y su palabra dice que al que está en el hueco de la palma de su mano, no habrá valiente que lo arrebate. Entonces, querido hermano, cuando nosotros venimos y ponemos
todo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle, querido hermano, que no importa la situación, no importa si a usted le hace falta pan para comer o alguna situación de dinero para pagar lo que usted debe, no importa, querido hermano, el Señor es un Dios de milagros, el Dios del oro y la plata, el Dios que hace milagros, querido hermano, y no importa si nosotros, querido hermano, en algún momento, porque a todos en algún momento nos ha fallado la fe, eso no importa, querido hermano, lo importante es cómo nosotros nos venimos a reponer una vez más, cómo nosotros nos venimos a levantar una vez más después de haber pasado ese proceso, querido hermano, porque nuestro Señor Jesucristo eso nos enseña, querido hermano, que no importa el proceso, nosotros siempre nos tenemos que mantener al pie de la batalla, querido hermano, siempre nos tenemos que mantener luchando. Y dice la palabra que cuando Jesús vio la fe de aquellos hombres, dice que le dijo al paralítico que sus pecados les son perdonados. Entonces ahí fue donde entraron los doctores de la ley, los escribas y los fariseos comenzaron a hablar en contra de Jesús. Y dice que Jesús, conociendo los pensamientos de cada uno de nosotros, les dijo que era más difícil, si decirle los pecados te son perdonados, o como le dijo el paralítico, que te digo levántate, toma tu lecho y anda. Dice que cuando le dijo eso, inmediatamente el paralítico tomó su lecho y se fue a su casa adorando y glorificando el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es que, ¿qué quiere decir, hermano? Que hay veces que nosotros pedimos un milagro, pedimos una ayuda para salir de la situación en la que nosotros estamos, pero muchas veces nos olvidamos. Cuando nosotros salimos de la situación en la cual nosotros estábamos, nos olvidamos de Jesús, nos olvidamos que Él fue el que nos sostuvo en medio de esa situación y que Él fue quien nos sacó a nosotros de esa situación. Y muchas veces nos olvidamos nosotros de eso. ¿Y qué pasa? Si nos olvidamos nosotros de eso, querido hermano, van a venir más procesos a nosotros y ahí vamos a reconocer que hemos fallado una vez más a nuestro Señor Jesucristo en eso. Porque todos fallamos, nadie es perfecto aquí, pero lo intentamos ser, porque nuestro Señor Jesucristo viene a levantar a una iglesia sin mancha y sin arruga, y eso es lo que nosotros intentamos ser, querido hermano. Y día con día yo sé que nosotros nos esforzamos para ser cada vez mejores en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y dice también la Biblia en Lucas 8:40, otro ejemplo que nos da la Biblia también, hermoso ejemplo, es de la mujer de flujo de sangre. Usted lo podrá ver ahí en Lucas, capítulo 8, versículo 40. Lucas, capítulo 8, versículo 40. Y dice que cuando Jesús volvió, la multitud lo estaba esperando, porque estaban esperando que regresara Jesús. Y dice que cuando regresó, dice que vino un hombre llamado Jairo, el cual era jefe de la sinagoga, y dice que postrándose en tierra hacia Jesús le dijo que fuera a su casa porque la única hija que él tenía de 12 años se estaba muriendo. Dice que Jesús se fue y mientras él iba la multitud lo oprimía, y dice que una mujer que hace 12 años ella tenía una enfermedad de flujo de sangre, pensó y ella dijo que si solamente tocara el borde de su manto, ella sería sanada de esa enfermedad. Y es que lo que pasa, querido hermano, que muchas veces nosotros estamos enfermos o nos tiene preocupado una situación, un problema, pero si nosotros no venimos y no nos arrodillamos, no tocamos el borde, el manto de Jesús, no vamos a pasar de ahí, no vamos a salir de esa situación. O puede que salgamos, pero vamos a salir más lastimados, querido hermano. Cuando nosotros venimos y nos arrodillamos, tocamos el borde del manto de Jesús, Jesús viene y nos saca de esa situación de donde nosotros estábamos y nos lleva, querido hermano, a un lugar donde vamos a hallar paz y gozo. Porque nosotros, querido hermano, la palabra del Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y ahí es donde cuando nosotros entendemos que cuando estamos en una situación difícil y nosotros venimos y alabamos al Señor de todo corazón, ahí es donde nosotros entendemos que no importa la situación en la que nosotros estemos, siempre vamos a estar parados al pie de la brecha, siempre vamos a estar peleando la buena batalla, el cual es a eso que el diablo le teme, que Dios lo reprenda en esta hora, porque a eso es lo que a él no le gusta, que nosotros día con día peleemos la buena batalla,
para que él entienda que el Dios que nosotros alabamos es un Dios vivo y es un Dios de victoria. Y dice que la multitud oprimía a Jesús. Cuando la mujer vino, dice que se le acercó por detrás. Imagino que la mujer se metió con todo lo que ella tenía enfrente de la gente, tal vez apartando a uno, apartando a otro, hasta que logró llegar a donde estaba Jesús. Y dice que cuando ella tocó el borde de su manto, al instante su flujo de sangre se detuvo. Ella quedó sana de esa enfermedad. Pero dice que Jesús también echó de ver que había salido poder de él. Y dice que le dijo a sus discípulos que quién lo había tocado. Y dice que los discípulos le dijeron que era la multitud que lo oprimía. Y dice que Jesús les volvió a decir que quién era que lo había tocado, porque él había sentido que había salido poder de él. Y entonces dice que la mujer, teniendo temor de Dios, teniendo el temor de Jesucristo, dice que se dio a conocer a Jesús y le dijo que ella había sido, y le contó todo lo que ella había hecho y lo que había padecido. Y dice que al instante Jesús le dijo: tu fe te ha sanado, ve en paz. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir, querido hermano? Que cuando nosotros venimos y tocamos el borde de Jesús, el borde del manto de Jesús, Jesús va a reconocer que ha salido poder de él, pero es que porque nosotros hemos tocado su corazón, es porque nosotros nos hemos arrodillado delante de él, nos hemos humillado y él sabe. Nosotros también tenemos que entender que cuando nosotros nos arrodillamos, Jesús nos está escuchando cada oración, cada palabra a la cual nosotros decimos. Dios la está escuchando y él sabe lo que nosotros pedimos. Si lo estamos pidiendo para bien o para mal, él lo sabe. Pero podemos entender que esta mujer al instante fue sanada. Así también nosotros al instante de tocar el borde del manto de Jesús, si nosotros estamos en una situación difícil y tocamos el borde del manto de Jesús, al instante vamos a reconocer que esa no es una situación difícil para Dios, simplemente solo es una situación el cual no es ni fácil ni difícil para Él, porque Él todo lo puede, porque su palabra dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y su palabra dice, también podemos entender que cómo podemos aprovechar una situación en la cual nosotros podamos estar sometidos. Podemos aprovecharla orando, ayunando, leyendo la palabra de Dios, escudriñándola a fondo, porque en ella está la vida eterna. También podemos pasar tiempo en familia, como así, por ejemplo, en esta pandemia, los que trabajaban muchas veces no pasaban tiempo con su familia, con sus hijos, no hablaban, no platicaban. Este es el tiempo para que ellos hablen, para que ellos platiquen, para que se comuniquen, para que entiendan que la mejor forma de leer, de escudriñar la palabra de Dios, orando y ayunando, es pasándola en familia, es estar en comunión tanto con su familia como estar en comunión y tener una intimidad con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Para aprovechar este tipo de situaciones, queridos hermanos, tenemos que entender que solo Dios nos puede ayudar, que solo Dios nos puede sacar adelante, que fuera de Él nosotros no podemos hacer nada, porque Él es el único Dios dentro de nosotros y fuera de nosotros. Eso es lo que tenemos que entender nosotros, queridos hermanos, que para salir de una situación en la cual nosotros estemos sometidos, en la cual nosotros estemos preocupados, estemos llorando por la situación, déjeme decirle, querido hermano, que no hay problema ni situación más grande que Jehová de los ejércitos, que es nuestro Dios, el cual nos acompaña en cada día y en cada momento. Cuando nosotros nos inclinamos a Él, Él nos escucha y nos da todo lo que nosotros le hemos pedido de todo corazón. Y bueno, queridos hermanos, este ha sido mi corto mensaje, pero espero que sea de gran bendición para su vida. Que el Señor me los bendiga.